Culpable. Fue la última palabra claramente pronunciada que sacudió mis oídos, y por un breve periodo no escuché nada más. Sin embargo, podía ver los labios de los jueces, más blancos que una hoja y adelgazados hasta lo grotesco por su expresión de dureza y su riguroso menosprecio hacia el dolor humano. Vi sus labios figurando las sílabas de mi nombre. Los vi retorcerse al pronunciar la muerte, y temblé, porque el sonido no seguía el movimiento. De pronto, una náusea mortal invadió mi alma y sentí cada fibra de mi ser estremecerse como si hubiera tocado el hilo de una pila voltaica. Pero entonces se deslizó en mi imaginación como una rica nota musical la idea del delicioso reposo que debe haber en la tumba. Los jueces se desvanecieron. Lo negro de las tinieblas sobrevino y todas las sensaciones parecieron hundirse en una inmersión loca y precipitada hacia el Hades. Después, el silencio, la quietud y la noche fueron el universo. Yo estaba desvanecido, pero no todo estaba perdido, no. Ni en el más profundo sueño, ni en el delirio, ni en el desvanecimiento, ni en la muerte, no. Ni siquiera en la tumba todo está perdido. Repentinamente volvieron a mi alma el movimiento tumultuoso del corazón y el ruido de sus latidos. Después volvió la simple conciencia de mi existencia hasta que en un espanto estremecedor resucitaron los pensamientos, haciéndome comprender mi verdadero estado. Quise caer otra vez en la insensibilidad y olvidar a los jueces, la sentencia, mi debilidad y mi desvanecimiento. Ni siquiera había abierto los ojos, solo sabía que estaba acostado de espaldas sobre una especie de armazón de madera, casi al ras del suelo. Estaba sólidamente atado a él, con una venda larga que se parecía a una cincha, enrollándome varias veces las extremidades y dejando libre solo la cabeza y el brazo izquierdo para poder comer de la carne excesivamente sazonada que me ofrecían casi sobre el suelo. Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión cuadrada, tatuada con dibujos demoníacos. Allá, a unos 10 o 12 metros en las alturas, mi atención quedó fija en un enorme péndulo dibujado, pero conforme lo observé a más detalle, noté que se balanceaba en un ritmo corto y lento. Un ligero ruido en el suelo robó mi atención, y pude notar unas ratas enormes saliendo de un pozo maloliente que apenas podía percibir a mi derecha. Tal vez fueron 30 minutos, tal vez fue 1 hora. Lo importante es que la velocidad y el alcance del péndulo habían aumentado considerablemente. Había descendido de manera visible, mostrando los 30 centímetros del acero de su media luna, con sus cuernos hacia arriba y el corte inferior tan afilado como una navaja de rasurar. El péndulo se veía pesado y macizo, ensanchándose a partir del filo y fijo a una varilla de cobre que lo balanceaba para cortar el aire. Centímetro por centímetro, línea por línea, operaba en un descenso gradual, abajo, cada vez más abajo. Creo que pasaron días antes de que viniera a balancearse tan cerca de mí que me abanicó con su aliento acre. Me volví loco, frenético. Me esforcé de manera inútil por levantarme para ir al encuentro de aquella terrible cimitarra y terminar con todo de una vez, pero repentinamente caí en una gran calma hasta quedar inmóvil, sonriéndole a esa muerte chispeante como un niño a un juguete. Hubo un intervalo de perfecta inestabilidad, y no fue hasta que volví a la vida cuando experimenté un malestar y una debilidad a causa de la larga inanición. Con un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como me lo permitieron las ataduras y me apoderé de un pequeño resto de carne que las ratas habían querido dejarme. Cuando llevé el pedazo a mis labios, me llegó a la mente una idea casi de gozo, de esperanza, lo que me convirtió en un imbécil, un idiota. Solo eran pensamientos estúpidos de un pobre condenado en la Santa Inquisición.
La media luna había sido dispuesta para atravesar la región del corazón. Las vendas rodeaban esa zona para dejar el camino libre al filo. Pensé en cómo desgarraría mi traje. Luego medité sobre el sonido que haría al pasar sobre mis ropas. Cómo abriría mi piel y roería el esternón hasta encontrarse con un corazón todavía vivo. Medité sobre todas esas frivolidades hasta que mis dientes rechinaron. Abajo, cada vez más abajo. En cierto punto encontré un placer frenético en verlo descender. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, escondiéndose por instantes para volver a mostrarse con un chillido igual al de un espíritu condenado en un ciclo aparentemente infinito. Abajo, cada vez más abajo. Luché violentamente por desatar mi brazo izquierdo por completo cuando el péndulo estuvo a 10 centímetros de mi pecho. Si tan solo hubiera podido romper las ataduras de arriba del codo. Abajo, cada vez más abajo. Respiraba con dificultad y me agitaba con cada oscilación. Mis ojos lo seguían en su vuelo con una desesperación insensata, aunque la muerte hubiera sido un alivio. Que el hacha centelleante se precipitara sobre mi pecho era la esperanza que hacía temblar mis nervios. Era la esperanza que susurra al oído de los condenados a muerte en esos calabozos de la Inquisición. Abajo, cada vez más abajo. Cuando faltaron 10 o 12 oscilaciones para poner el acero en contacto con mi ropa, entró en mi espíritu la calma aguda y condensada de la desesperación. Por primera vez desde hacía días logré pensar con calma. Abajo. La venda que rodeaba mi cuerpo era de una pieza, un lazo continuo que dejaba al descubierto el pecho, cada vez más abajo. Las ratas eran atrevidas, tumultuosas y voraces. Sus ojos rojizos estaban clavadas sobre mí como si quisieran hacerme su presa. Abajo. Pensé en el alimento al que se habían acostumbrado en ese pozo, clavando a menudo sus dientes agudos en la carne de mis dedos, cada vez más abajo. Con las migajas de carne y la grasa sobrante froté la venda donde quiera que pude alcanzar y después, retirando la mano del suelo, quedé inmóvil y sin respirar. Abajo. Las ratas observaron sin moverse hasta que una o dos de las más atrevidas treparon sobre el bastidor y olfatearon la cincha. Luego comenzó la invasión. Tropas frescas se precipitaron desde el pozo. Se colgaron de la madera, la escalaron y saltaron por decenas sobre mi cuerpo. El péndulo no las turbaba en lo más mínimo. Evitaban su paso y trabajaban activamente sobre la venda untada. Se apresuraban, hormigueaban y se agolpaban incesantemente sobre mí. Se enroscaban sobre mi garganta. Sus labios fríos buscaban los míos. Sus pequeñas patas húmedas me recorrían el cuerpo. Todo mientras un asco innombrable hinchaba mi pecho y helaba mi corazón como un horroroso vómito. Cada vez más abajo. Solo tenía que aguantar unos segundos más. Claramente percibía el aflojamiento de la venda. Estaba seguro de que ya estaba cortada en más de un lugar, así que con una resolución casi sobrehumana permanecí inmóvil. El movimiento del péndulo cortó mi camisa. Hizo 2 oscilaciones más y un dolor agudo atravesó todos mis nervios. Aún así, tranquilo y resuelto, prudente y oblicuo, me deslicé fuera de la venda y de los afilados ataques. Fui libre. Solo di unos pasos sobre el pavimento de la prisión cuando el movimiento de la infernal máquina cesó, siendo retraída hacia el techo por una fuerza invisible. Libre, pero solo me había liberado de una muerte para ser víctima de otra. Estaba rodeado de altos muros de hierro erguidos sobre una hendidura sulfurosa por la que se colaban las luces que iluminaban el calabozo. Con solo respirar el vapor de hierro caliente llegaba hasta mi nariz e inundaba mis pulmones. Ese era el diseño de mis verdugos, de esos hombres demoníacos y despiadados.
Me separé de la orilla y oculté el rostro entre mis manos para llorar con amargura. El cuarto comenzaba a cambiar. Sus ángulos se movían, convirtiéndose de un cuadrado a un rombo de paredes incandescentes que me incitaban a saltar al pozo justo en el centro del caos. Traté de oponerme al movimiento, pero los muros incandescentes, apretándose, me empujaron irresistiblemente hasta que mi cuerpo quemado y contorsionado no encontró ni un centímetro para poner sus pies, excepto el borde del pozo. Mi castigo siempre había sido saltar al pozo. La agonía de mi alma se expresó en un fuerte y largo grito de desesperación. Sentí que vacilaba sobre el borde mientras apretaba mis puños. Sentí el eterno abismo reclamando mi alma. Sentí el dolor de la Inquisición, llevándome de la mano por la fuerza hacia las ansias por morir. El pozo y el péndulo es una historia de Edgar Allan Poe publicada en 1842, adaptada y narrada por Edwin Zapata para Relatos para Llevar Podcast. Y para más relatos como este, te invitamos a que te suscribas.